En los tableros de Fuerteventura, al sol de Tefía, funcionó durante el siglo pasado uno de los establecimientos de la represión franquista. Lo que hoy es el albergue juvenil de Tefía se ha venido reconvirtiendo durante los últimos años en un espacio para la integración y la diversidad. Hoy, en un nuevo episodio de Mares Dejables, recibimos en el estudio al colectivo Altihai y paso directamente a presentarlos. A mi derecha, Alba Valdivia, que es técnica coordinadora del colectivo. ¿Qué tal, Alba? Muy buenos días, muy bien, encantadas de acompañarte en el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, una veterana de Fuerteventura y del colectivo, Desiree Chacón, en este caso fundadora de Altihai y también secretaria de organización. ¿Qué tal, Desi? Muy buenos días, felices de estar aquí para hablar además de un asunto que nos atraviesa. Sin duda que nos atraviesa porque estamos yendo, pues estamos yéndonos mucho tiempo atrás, ¿no? Es decir, el albergue de Tefía, creo que fue entre el 54 y el 66, fueron unos 12 años en el que se habilitó la colonia penitenciaria. Y fue coincidiendo con la ley de vagos y maleantes, que se montó ese mismo año. Entonces empezaron a llegar a Fuerteventura. Hay un baile de cifras que yo creo que también vale la pena aclarar. Aquí en Mares Dejables intentamos pues, ser rigurosos con todos los datos. Y bueno, sobre todo llegaremos a ese punto, pero vamos a empezar, si les parece, quién se anima a explicarnos el proyecto, ¿no? Es decir, recientemente veíamos que el Cabildo de Fuerteventura y el Estado firmaban un convenio de colaboración para habilitar un espacio dedicado a la memoria democrática en lo que hoy es el albergue de Tefía. ¿Quién se anima a explicarlo? Bueno, pues con esto de veterana, que espero que no sea sinónimo de vieja, pues creo que me toca a mí, ¿no? La veteranía es una experiencia. Pues sí lo es, y un grado también. Exactamente. Dicho esto, pues Altihai, que para quien no lo sepa es el colectivo LGTBI de Fuerteventura, tiene en su haber, ahora cumplimos creo que 23 para 24 años, es decir, ya casi un cuarto de siglo de historia. Pues desde nuestros orígenes, desde que se creó Altihai, recuperar la memoria de Tefía siempre ha estado dentro de los ejes principales de nuestro trabajo. Por contar una cosa que muy poca gente sabe, Altihai, fíjate, cuando se crea hace casi 24 años, nosotros, inocentes de nosotras y nosotros, en aquella época, muy jóvenes que éramos, creamos nuestro colectivo con muchísima ilusión, cuando ni había igualdad, ni había ley de memoria, ni había matrimonio igualitario, ni había nada de nada, creamos el colectivo, y en aquella ilusión de presentarlo a la sociedad de Fuerteventura, era una época donde la visibilidad era nuestra mayor arma, pues decidimos ir al Cabildo y pedir el albergue juvenil insular como el espacio donde íbamos a tener un primer encuentro de personas gays, lesbianas y trans, que así era en aquella época, de Fuerteventura. Y invitamos a los compañeros de Gran Canaria, del colectivo Gamá, que tiene unos pocos años antes que nosotras, ¿no? Y vino, pues no recuerdo quién fue, pero vinieron a dar una charla de la historia del movimiento LGTBI en Canarias. Y estando en Tefía, personas que teníamos en aquel momento ya 20 años, 20 y pico años, 30 años, 35 años, muchos de nosotros majoreras y majoreros, nos enteramos, porque no teníamos ni idea, ni lo habíamos oído jamás contar a nuestros mayores ni a nadie, que estábamos presentando nuestro colectivo en un lugar que había sido un lugar de sufrimiento, de escarnio, de repudio y de aislamiento social, para reeducarlos a las personas de nuestra comunidad. Desde aquel día, fíjate, te estoy hablando de 23 años, Altihai no ha cejado jamás en el empeño de recuperar esa memoria, de una memoria que nosotras, fíjate que yo tengo ahora, pues he cumplido recientemente 57 años y casi con 23 años no conocía. Pero como no conocía, casi nadie en Fuerteventura, ¿no? Entonces, desde aquel momento Altihai, que para quien no lo sepa significa valiente, de enguanche majorero, decidimos empezar a trabajar para recuperar esa memoria, convencidos ya para nosotros siempre teníamos claro que de lo que no se ve, la visibilidad, ¿no? De lo que no se ve no se habla, y de lo que no se habla no existe. Y teníamos clarísimo que eso es lo que ocurría con Tefía.
Altijay lo tenía muy claro, igual que todo el movimiento LGTBI de Canarias. Entonces sabíamos que la forma de recuperar aquella memoria era empezar a hablar de ella. Esto ha sido un largo trabajo hasta llegar a lo que mencionabas al principio, a ese convenio y a esa apertura de ese centro de interpretación de la memoria LGTBI de Canarias. Ha habido mucho trabajo. Primero recuerdo que conseguimos instalar una pequeña plaquita en lo que era el comedor del albergue, en recuerdo y reconocimiento a la dignidad de esas personas olvidadas. Después, coincidiendo, el Cabildo de Fuerteventura hizo un monolito, que es lo que la gente conoció durante muchos años y que ha sido una foto y un espacio de peregrinación donde no había gay y lesbiana que no viniera a Fuerteventura y no fuera de fía a llevarse su foto en aquel monolito. Después, años después, el gobierno de Canarias instauró el 17 de mayo como Día contra la LGTBI-fobia y lo hizo en Tefía. Fíjate, pero en esto están pasando muchos años. Y por fin llega una ley de memoria democrática, una ley de memoria histórica, que obliga legalmente a recuperar esa memoria como parte de nuestra historia y que se empieza a materializar por no liarme más y por seguir en la conversación, en un momento para mí importantísimo, en un momento donde empezamos a estar muy preocupados por un momento de aumento de delitos de odio, consecuencia al crecimiento de la ultraderecha, donde hemos visto que se están anulando derechos como no pensábamos que se iban a anular. Entonces, es más importante que nunca, porque Altijay ha partido siempre de la idea, desde luego de lo que no se habla no existe, pero lo peor, para todas aquellas personas que sufrieron solo por ser quien era, lo peor que les puede ocurrir es caer en el olvido. Es decir, si ya tu vida fue olvidada aposta, vilipendiada aposta, humillada aposta, qué peor castigo que incluso después de muertos caer en el total olvido. Porque para eso, pues ese es el valor para nosotros de lo que va a tener ese centro, ¿no? Esa recuperación de esa memoria. La verdad que a Desiree da gusto escucharla. ¿Y qué hacemos, Alba? ¿Despedimos el programa? Porque Perdonadme porque me apasiona. Además, es un proyecto en el que llevo personalmente implicada muchísimos años. Para mí es una emoción. No, a ver, lo primero que dije es que da gusto escucharte y la explicación, la verdad que es muy elocuente y ese repaso histórico que nos ha llevado hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, muy interesante. Intentaremos a lo mejor también recuperar algunas de esas imágenes para también poder verlas y bueno, ese recorrido de Altijay, la valentía, precioso. Y bueno, también por implicar un poquito a Alba, quizás sabemos que, bueno, nos volvemos un poquito a la actualidad. Tenemos ese convenio, hay una financiación para este proyecto en concreto que, como explicaba Desiree, viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Todas las actividades. Creo que no está definido aún el proyecto, entonces casi que la pregunta es ¿qué les gustaría? ¿Qué les gustaría que funcionara allí? ¿Qué novedades quieren incorporar? Bueno, como bien decía mi compañera Desiree Chacón, que la verdad que sí que es un orgullo siempre escucharla, pues por toda la sabiduría, ¿no?, que muestra y sobre todo toda la sensibilidad, ¿no?, y el cariño con el que trata el tema, que no puede ser otro. La verdad que, como ella bien decía, Altijay Fuerteventura pues lleva 23 años luchando por este sueño, que era reconocer, ¿no?, y dignificar la vida de las personas que estuvieron presas por su condición sexual en aquel entonces, ¿no?, entre el 56 y el 66 en Tefía. Altijay siempre ha luchado pues porque ese espacio recupere esa memoria, se convierta en un centro de interpretación de la memoria democrática LGTBIQA+, donde se hable, donde se cuente la verdad, porque como ella bien dice, hace 23 años todavía muchas de las personas de Fuerteventura, pues por desconocimiento o porque en aquel entonces era tabú, ¿no? Estaba prohibido quizás hablar de lo que allí aconteció, todavía se sigue repitiendo 23 años después, ¿no? Yo con muchos de los talleres que llevamos a nuestros institutos hablo
de lo que allí ocurrió y todavía desconocen la historia. Una historia que todavía no está contada o no está contada del todo. Y yo creo que tenemos que poner el foco en eso, ¿no? En recuperar esa memoria, en hacer un estudio real que avale esos datos que, como bien decía, son muy importantes pues, para conocer lo que aquí ocurrió. Conocemos de primera mano, gracias a personas como Víctor Ramírez, que ha hecho un gran estudio sobre pues, los expedientes, sobre la vida de las personas y los testimonios de las personas que vivieron, como pudo ser Octavio García, pues recuperarla y darles el valor que se merecen y el espacio que se merecen. Entonces, pues ese es nuestro sueño, ¿no? Pues que ese espacio, que por lo que conocemos será el espacio que todavía queda de lo que fue la colonia penitenciaria agrícola, pues se convierta en un espacio de recuperación, un espacio donde albergue pues toda la información, toda la hemeroteca que se pueda pues, ¿no? Traer a Fuerteventura pues para hablar de esta memoria y que los visitantes ya no se queden solo con esa foto del monolito, sino que puedan ampliar su información y conocer lo que realmente pasó allí. Sin duda, la verdad que estamos hablando de que, claro, de que una ley franquista, ya en un franquismo avanzado, ¿no? Es decir, no, porque hubo campos de concentración, eso lo hemos sabido en los primeros años, incluso en la Guerra Civil, y en el año 54 se crea esa ley de bodas y maleantes que se incluye a los homosexuales. Sabemos que, tuve una entrevista con Carlos Hernández, que ha estudiado los campos de concentración en España. Estuvimos en Tefía y él me dijo que había habido, pues, de los 300, 400 presos, no sabemos las cifras, que al menos 20, 30 más o menos habían sido homosexuales. Pero claro, en esa conversación con él, también se ha visto que todos los que habían allí eran hombres. Uh-huh. Y algunos venían, no es como al principio que era la ley marcial, sino que tenían una especie de procedimiento previo. Algunos venían por prostitución, por lo tanto a lo mejor también no los contabilizan como por ser un vago homosexual, sino que seguramente habría también gente que, bueno, pues que consideraban que por expresar su amor estaban prostituyéndose, ¿no? Entonces es terrible. Bueno, hay que pensar, si me permite, efectivamente, Alba, le decía, ¿para qué va a ser ese estudio, ¿no? ¿Para qué va a ser ese convenio que se ha hecho? Altijay aplaude la decisión del Cabildo Insular del espacio elegido, es lo primero que tenemos que decir, ¿no? Porque se dudó, y nosotras incluso durante muchos años dudábamos cuál debía ser el espacio, pensábamos a lo mejor en aquella zona que alguien decía que podían estar los barracones, y nos pareció una decisión final maravillosa la del Cabildo de, primero, que ese centro de interpretación esté en el mismo espacio y compartiendo espacio con el albergue juvenil. Un espacio insular que sabemos por el que pasan todos nuestros jóvenes de la isla, los jóvenes que nos visitan y vienen a hacer actividades, los centros de mayores. Es decir, es un espacio muy utilizado y muy visitado, con lo cual el hecho de que se haga allí mismo ya nos parece un acierto. Segundo, se va a hacer en las mismas dependencias que fueron la parte que sirvieron de centro penitenciario agrícola, que no es toda la infraestructura hoy del albergue. En el albergue es perfectamente reconocible esa fachada, pero es que es tan reconocible que todavía se pintó con cal encima, y siempre esperemos que se recupere, viene hasta la leyenda franquista de centro penitenciario agrícola. O sea, solo hay que raspar la cal y aparece, porque está hecho en relieve, con el escudo falangista, con todo lo propio. ¿Está la inscripción ahí todavía? Está todavía ahí detrás de lo que se pintó en blanco. Entonces nos pareció todo un acierto por parte de nuestro cabildo, a quien tenemos que agradecer desde Altijay, que nunca ha cejado en el empeño. Es decir, cada vez que Altijay ha llevado una propuesta a lo largo de la historia, dentro de todas sus posibilidades, siempre ha estado ahí. Desde aquella primera vez, con aquella pequeña placa, hasta en este proyecto. Es decir, parte de ese dinero va a ir a habilitar esa parte de esas instalaciones, porque esa parte de la fachada, quien conoce Tefía, donde ya con el trabajo de Altijay y el Cabildo es visitable y existen unos paneles enormes donde ya hay parte de esa historia, va a ser para habilitar el espacio. No dejemos de hablar de que es una edificación antigua, que no cuenta con las necesidades técnicas que necesitaría hoy, ya no solo un espacio museístico que aspiramos que tenga, sino una biblioteca, un centro de actividades, es decir, que sea un centro de interpretación, que sea un elemento vivo. Por supuesto, a Altijay le interesa muchísimo ese estudio,
¿Por qué? Porque la verdad, para estar bien contada, tiene que estar bien documentada. Nosotros aspiramos a que, por supuesto, parte de ese dinero va a ir a la mejora de esas instalaciones que, como digo, es esa especie de T que es la edificación antigua, dejando a salvo y perfectamente compatible todo el espacio ya de uso juvenil. Nos parece que integrarlo en el espacio es una maravilla, pero sobre todo creemos que el dinero tiene que estar para dedicarse a hacer un estudio en profundidad, para que los datos que virtamos, para que recojamos aquellos testimonios y que se tengan en poder del patrimonio histórico de Fuerteventura y de Canarias, los testimonios de esas personas grabadas, sus fichas policiales. ¿Por qué? Porque Tefía empieza a ser una cosa... Antes no hablaba nadie, pero ahora empieza a ser una cosa de la que habla todo el mundo, y no hay nada peor que hablar de algo con desconocimiento. Altijai coge todos los días, y los estudiosos de esto, muchas publicaciones, y no son certeras, pues todavía no sabemos el número de datos de personas reales que hubieron. Los datos pues se oyen todo tipo de datos, y muchos de ellos la gente ya cree que había 300 personas homosexuales. Tú decías antes solo hombres. Pues no, mi amiga Carla Antonelli te diría, no, te equivocas, es al revés. Primero, está demostrado, algo que sí está demostrado en los estudios, es que la gente, los homosexuales, hombres bien de Gran Canaria, no venían encarcelados. ¿Quiénes venían a ser encarcelados? O las personas que se travestían y, como bien dice, estaban en la calle buscándose la vida, y como otros muchos medios de vida estaba el de la prostitución, pero es que estabas porque la ley de vagos y maleantes era una ley que existía como su nombre indica, para vagos y para maleantes. Era para aquellos para desalojar las calles de gente tirada, era la época del turismo, ese turismo que inició el franquismo, esa idea, y para maleantes, rufianes, como la ley les hablaba. Pero lo que se hizo fue añadir a las personas homosexuales. Y ahí, por supuesto, que hubo personas trans. Las tuvo que haber. Claro. ¿Qué personas en esa época? ¿Cuál era la manifestación de la expresión trans en los años 50 y pico? Pues personas que se travestían y que seguramente estaban en la calle. Si tú escuchas la historia de Octavio personalmente, porque Altijai, ¿por qué también en nuestro ADN está todo esto? Que nosotros se lo prometimos a Octavio. Es que esto no sale de una idea política, como la gente cree. Esto sale de una vivencia personal que tenemos muchos de los Altijai. Es que nosotros, cuando creamos aquel encuentro del que te hablaba, trajimos a Octavio. Lo recuerdo. De hecho, no sería sobre el año 2010 aproximadamente. Año 2002, 2003, que es cuando se crea Altijai. Le traemos en el 2004, que son los segundos encuentros, yo creo. Estuve en ese acto, y él estuvo hablando, el Cabildo lo trajo y estuvo hablando ahí. Y bueno, por suerte, bueno, o por desgracia, no lo sé, porque al final las cosas se comparten y corren, y hay algunas entrevistas que han llegado suyas. Pero bueno, él lo contó, yo lo escuché. Él contó su vivencia personal y bueno, un poco por darle una continuidad a lo que venías comentando, Desi. Claro, para el que le entre en líneas, lanzas un pequeño guante sobre el tema de la investigación. Yo antes comentaba que eran 20 o 30, por lo que se sabe, por lo que me han dicho gente que sabe, pero bueno, como si fuese solo Octavio, es decir, solamente el hecho de que exista esa norma ya es una desgracia, y cualquier persona que estuviera allí por el motivo de su orientación sexual, pues es una desgracia. 20 me parecen mucho, 1 me parece mucho, cualquiera me parece mucho. Entonces, casi que... esa batalla de los datos es un poco absurda, ¿no? También te digo. Pero sí que me gusta mucho la idea que comentas de la investigación. Pues yo no hablaba tanto de datos, es decir, del número concreto de personas, que a mí también, como tú, basta con que una persona sufra para que ya la situación sea para denunciar. Pero sí por no vulnerar la realidad de la historia. Quiero decirte, estamos en la época de lo audiovisual, ¿no? Fíjate que Tefía, para un montón de jóvenes, para nosotros fue muy curioso comprobar que después de 20 años haciendo cosas por Tefía, porque no ha habido un centro educativo al que no hayamos llevado, un centro de mayores al que no hayamos llevado en 20 años, no ha habido un lugar donde no vengamos contando esto, fue a raíz de la serie de televisión, cuando fuimos a los primeros encuentros estatales de jóvenes, y todos los jóvenes que allí había nos preguntaron por Tefía.
¿La han visto la serie? Sí, Sí, la claro. hemos visto. A mí personalmente me encanta. Sí, Me ¿te gusta? encanta. Hay cosas que lamento. Lamento que no fuera rodada en Fuerteventura. Lamento que no se refleje la realidad canaria, que fue la que realmente sufrió allí. Quiero decirte que son cosas muy propias del guión. A mí, aunque mucha gente lo critica, me encanta esa parte onírica de cómo mezcla lo que debían ser sus noches, sus sueños, sus aspiraciones, ¿no? Porque volviendo a Octavio ese día, por ejemplo, en Tefía, de las cosas que hemos recuperado para colocar está una portada de un periódico de Canarias, que fuimos portada, donde se ve al presidente del Cabildo de entonces y a Octavio García dándole la mano en el patio de Tefía y está Pedro Cerolo detrás, ¿vale? Muy poca gente sabe que ni la familia de Octavio ese día sabía que Octavio había estado preso. ¿En serio? No, es que se enteró su familia porque salió en la portada de ese periódico. Octavio, quien conoció a Octavio, hubo dos Octavios. El Octavio de antes de ese día y el Octavio después. Octavio hasta ese día fue un hombre que vivió con miedo, asustado, nunca contó lo que había vivido y lo que le había ocurrido. Claro, o sea que las entrevistas que vimos suyas son posteriores a ese acto. Son posteriores a ese acto. Octavio había muerto la persona Juanito Curvelo, que era el que había dado que son las otras entrevistas que hay y que hay que recuperar, de Juanito denunciando las primeras indemnizaciones, que Juanito Curvelo es un personaje en Las Palmas, fue el creador prácticamente del carnaval de Las Palmas, es todo un personaje ilustre, pues él fue el gran luchador. Y cuando hicimos aquel encuentro, murió pocas semanas antes. Y Octavio vino diciéndonos, voy porque necesito volver allí, pero yo no estoy preparado para dar la cara. Y estando allí el día anterior del acto, ese día por la mañana, Octavio se levantó y nos dijo, voy a hablar, porque es que si yo no lo cuento, ¿quién lo va a recordar? Nadie lo va a recordar. Yo recuerdo, y lo tengo grabado, y es una pena que me apena que no haya todos los medios que tenemos hoy. Altijay tiene algunas fotos de ese día y de ese acto, pero que no tuviéramos esto de los móviles, porque recuerdo la intervención de Octavio con emoción. Octavio solo dijo lo que fue la frase de la leyenda de aquel primer proyecto, de ese centro soñado que ahora vamos a ver, que decía, lo cuento para que los jóvenes nunca puedan olvidar ni repetir lo que aquí ocurrió. Eso dijo Octavio. Y Octavio, al verse allí rodeado de gente joven, visibilidad, se dotó del valor suficiente para subirse a aquel escenario y Octavio solo dijo eso y empezó a decir uno detrás de otro nombres y apellidos de señores que estuvieron encarcelados con él. Yo lo recuerdo que su intervención fue esa primera intervención y empezó menganito de tal y de tal, menganito de tal y de tal, y no me dijo nada más. Y al salir yo recuerdo que le dije, Octavio, pero me he quedado asombrada, ¿cómo puedes tener esa memoria? Dice, decir, no se me olvidará en la vida, porque yo era de los pocos que sabía leer y escribir y me obligaban todos los días al sol a pasar la lista. Con lo cual tengo esos nombres grabados. Todas esas entrevistas que hemos visto de Octavio fueron después. Octavio, a partir de ese momento, siempre se visibilizó y sabemos que Octavio, después de morir, fue que se le hizo ese reconocimiento, pero volvió a su barrio como un héroe. Me imagino. Y luego Octavio, también cosas que poca gente sabe, Octavio después de ese día permaneció vinculado a Fuerteventura prácticamente hasta que se puso enfermo y ya no pudo venir. Primero porque conservó amistad con Manuel y con su marido, que eran en aquel momento los cocineros del albergue y tenían una casita cerca, y Octavio durante miles de años siguió viniendo a casa de Manuel y siguió viniendo y sintiéndose bien en Fuerteventura. De alguna manera, no sé si diría, pues reconcilió, pero de alguna manera el volverse a sentir rodeado de personas gays, jóvenes gays, volver a Fuerteventura, volver a verse en ese espacio donde un día sufrió, desde luego dignificó muchísimo su vida. Otra persona que hay que entrevistar porque le conoció y le acompañó muy bien hasta el último
de los años de su vida fue Lorenza Machín. Quiero decir, pero también creo que tenemos que recuperar el testimonio de aquellos vecinos de Tefía que todavía están vivos y recuerdan perfectamente. Hace nada veíamos a gente mayor diciendo que la primera vez que vieron instrumentos musicales, esto nos lo soltaron en una charla que hicimos en Tefía, fue que los hicieron los presos con tablas, tachas y chapitas de botellas de cerveza y hacían como instrumentos porque los obligaban a ir a la misa del pueblo a cantar villancicos. No, sí. Hay tanto que recuperar. Comentabas el asunto de los testimonios y, bueno, un poco por citar temas previos, que no los vamos a poner, pero hay un documental que se llama La memoria silenciada de Tefía, y ahí hay, claro, es que él pasa con la historia que se nos escapa entre los dedos, ¿no? Es decir, esto en su momento se hizo de las personas que lo vieron. Todavía hay personas vivas que cuando eran pequeños veían a los presos. Yo he hablado con algunos que te cuentan las historias. Y claro, está el debate porque después están los malintencionados, los defensores del régimen. Bueno, malintencionados o bien intencionados, cada uno negacionistas. Será libre de exponer los hechos. Pero claro, cuando solamente enfocas los hechos en una dirección y no estás buscando realmente contrastar ni nada, pues ¿qué quiero que te diga? A mí me gustó mucho ese documental porque había testimonios, no quitó ni puso, había testimonios de gente que lo que les vio a los presos normales y corrientes, pues yo los veía, eran simpáticos y demás, y eso es lo que ellos vivieron. Y otros, como el mismo Octavio, otros que te decían que los metían en un... a los que se portaban mal los metían en un hoyo al solajero durante el día entero, ¿no? Es decir, ustedes escuchan a Octavio García, las entrevistas que hizo después, eso es imposible inventárselo. Es decir, el sufrimiento que padeció ese hombre y lo que contaba justo ahora Desi, claro, te transporta al hecho de salir adelante, porque hay también revisionistas que dicen que no, por ahora solo ha aparecido uno que habló, pero claro, cuánta gente, si hasta este Octavio fue capaz de encontrar el arrojo para dar su testimonio, pues todos los que quedarían atrás. Imagínense, si hoy en día todavía es un tabú o hay una dificultad para la comunidad LGTBI para dar un paso al frente, imagínate en aquellas épocas o habiendo sufrido. Entonces, claro, esa situación me interesaba un poquito, por retomar lo que comentaba antes de sí, la investigación. Víctor Ramírez. Vamos a intentar entonces acercarnos a los hechos y a los datos, un poco por darle la palabra a Alba. ¿Qué sabemos del trabajo de Víctor? Yo no lo conozco, ¿qué nos puedes contar y qué puede descubrir? Bueno, pues Víctor Ramírez es una persona referente dentro del activismo LGTBIQ+ en Canarias. Fue pues socio, creo, fundador del colectivo Gamá, que como bien decía al principio de la entrevista, es el primer colectivo y que sigue aún activo hoy en las Islas Canarias. Aparte, pues él está formado en Derecho y ha investigado muchísimo pues sobre la historia de la dictadura franquista y la disidencia sexogenérica en las Islas Canarias, ¿no? Él tiene un libro que se llama Peligrosas y Revolucionarias, donde ahí ya documenta bastante información, accede incluso a los expedientes que se encuentran en los depósitos de Gran Canaria, y es ahí donde pues puede ver los testimonios. De hecho, en Tefía dos de los grandes paneles que se ven pues son las portadas de los expedientes tanto de Octavio como de Juanito Curbelo, ¿no? Y bueno, pues él investiga qué es lo que allí vivió y aparte pues conoció a Octavio y conoció pues esas vivencias en primera persona. Que yo un poco escuchando esto que venías diciendo, ¿no? De que, bueno, claro, la gente ahora pues tiende a negar y que, bueno, pues que igual solo se escucha un testimonio, pero claro, tenemos que hacer también una cronología en el tiempo en cuanto a que las personas LGTBI hemos conseguido derecho y hemos podido hablar. Evidentemente, en esa franja, ¿no? Después del franquismo, ¿quién se iba a atrever todavía? Porque la ley estuvo activa hasta casi el 95, si mi memoria no falla. ¿Quién iba a hablar el 95? Fue, pues nada, el otro día. ¿Quién iba a contar esta verdad? Si sabía que lo que iba a acabar era en una cuneta, probablemente como muchas de las personas que defendieron otra forma de ser, otra forma de vivir en nuestro país, ¿no? Que fueron fusiladas pues, por el propio sistema, ¿no? Pues entonces es normal que la información no esté totalmente concentrada o que no haya tanta información como se puede obtener de otros lados. Pero sí que hay, por ejemplo, 1, 2, 3
ya es válido ese testimonio, y creemos que hay que poner un esfuerzo grandísimo en estudiarlo, en recuperarlo y en dignificar, ¿no? Porque un poco el objetivo, ¿no? de la memoria es dignificar y reconocer a todas estas personas, pues porque al final pues puedan vivir, ¿no? Y tener esa paz, ¿no? que algún día pues le robaron. Entonces yo creo que esto es muy, muy, muy importante también pues tener en cuenta. Y bueno, pues esto te decía, y de Víctor, que, sí. que te decía, bueno, pues Víctor es una persona que ha hecho varios estudios. Un poco por darte el pie, o sea, como bien comentaba Desi. Pero desde el voluntariado, hay que destacar. Claro, es decir, Víctor es una persona que tiene de base formación jurista, con lo cual él hace muchísimos años empezó a interesarse a nivel personal por ese asunto y ha dedicado 20 años de su vida pues a echar horas viendo fichas, solicitando recuperar expedientes judiciales. Él ha dedicado todo ese tiempo. Lo que Altijay apela es que si ha llegado un momento en que verdaderamente tenemos un dinero, es decir, esto no puede seguirse haciendo desde el buen hacer y la buena voluntad de personas como nosotras, que con nuestro tiempo y voluntariamente lo ha hecho. Es decir, existe una red memorialista en este momento LGTBI en España, de la que Altijay forma parte, donde hay muchos estudiosos que están trabajando sobre este tema. Desde Altijay lo que apelamos a las instituciones es que podemos hacer las cosas de muchas maneras, pero creemos que es el momento en que debemos pararnos y hacer un gran estudio. Creemos que el Fondo del Patrimonio y la Biblioteca de Fuerteventura tiene también mucho papel que jugar. Ahí tiene que haber cosas de qué se hizo, porque hay que recordar una cosa. De FIA, también hablamos para mucha gente que no lo conoce y no conoce Fuerteventura, te fías de los pocos sitios que podríamos asimilarlo a un campo de trabajo forzados, porque lo era. Esa gente no hacía otra cosa que pasar hambre. Quien escucha los testimonios de Octavio, pasar hambre, picar piedras y tragar sol. O sea, no hacía otra cosa, y cargar agua. Eso es lo que hacía esa gente. No, ¿no? y aparte deciré que bueno, esa es Pero no hay alambradas, es curioso. No, incluso hay testimonios de que se escapaban y después volvían, los Es que castigaban. ¿dónde ibas? Es que claro. Quien conoce Fuerteventura es que ¿dónde ibas primero? Te ponían un uniforme, poco menos que en todas estas películas que tenemos todos, que ya se te identificaba. Rapado, claro, es que al cero, como un preso, que esa vergüenza te la hacían bajar desde que te bajabas en el Correillo en Puerto del Rosario, en el muelle. Partimos de la base de que no eran ni siquiera delincuentes de cometer delitos. Muchas veces serían a lo mejor personas pues, que tenían a lo mejor una discapacidad intelectual. Por ejemplo, o cualquier cosa. Octavio era un señor que tenía un amante, un señor bien de Las Palmas, y los pillaron a los dos porque alguien los denunció. Su amante, señor bien, salió por la puerta de atrás de la comisaría con el apoyo de su familia, y él le raparon, le montaron en un camión y lo trajeron para Fuerteventura. Claro. Porque era el pobre, el malo al final fue él, cuando era el otro señor realmente el que mantenía también relaciones sexuales con él. Quiero decirte, era de alguna manera el querido. De hecho, hay un libro que muchísima gente no conocerá y que es una lectura maravillosa para este verano, que se llama Viaje al centro de la infamia, de Miguel Ángel Sosa. Es un libro que está inspirado en la vida de Octavio. Miguel Ángel estuvo también en aquellos encuentros y conoció a Octavio. Y se pasó esos 2 días hablando con él, recuperando pues toda esa memoria, que luego plasmó en esa novela, Viaje al centro de la infamia, que es en el libro en el que se ha inspirado la serie de televisión. Es que esa es otra de las preguntas que quería. Novelada también. Novelada, porque yo no la he visto, pero sí es verdad que, claro, pasa un poco también con la ficción en general, ¿no? Es decir, desde que sale una película, claro, pasó también, por ejemplo, con la de Unamuno, con los Castañeira y demás. Entonces, claro, se crean partes de la historia para que funcione mejor lo que es la ficción. Y claro, y el espectador muchas veces no sabe distinguirlas, ¿no? Entonces, cuéntame un poquito, ¿cuáles son lo que ven, si quieres, Alba, lo que ven que está bien y cuáles son las partes más inexactas? Bueno, pues la serie, la verdad que, como bien dices, no deja de ser una serie de ficción, ¿no? Una serie que
trata de contar lo que allí ocurrió, pero no lo trata al 100%, de hecho, pues porque probablemente no tengan acceso a toda esa información. Lo que yo sí que veo bueno, ¿no? de la serie, y que creo que por esto la serie ha sido muy, muy, muy criticada, es precisamente por esa parte de ficción, ¿no? Esa parte donde entra el juego, la imaginación de los actores, ¿no? que viven, ¿no? Pues o representan lo que allí se vivió, que es cuando hablan pues de Tindaya, ese espacio cabaret, ¿no? Donde bailaban. Y a mí eso me gustó porque creo que todas las personas del colectivo LGTBIQ+, al final tenemos esa parte de soñar, de aspirar, ¿no? De vivenciar y de transformar todo el sufrimiento en algo bonito. Y yo creo que era un poco el objetivo que tenía la serie, ¿no? Pues cómo estas personas pudieron llegar a sobrevivir, cómo se harían esas noches. Pues igual esas noches eran compartiendo aquellos deseos de lo que les hubiese gustado, o poder compartir sus sueños, sus fantasías, ¿no? De cómo les gustaría vivir, si pudiesen vivir con la libertad que podemos vivir a día de hoy. Entonces yo creo que esa es la parte bonita. Es verdad que mucha gente lo confunde, que mucha gente tiende a pensar, yo he escuchado muchas críticas ves que al final el colectivo LGTBI está asociado a... No está asociado a una fiesta, o no está... Pero sí que es verdad que hemos sabido reivindicar desde lo festivo, desde lo igualitario, desde el no conflicto, ¿no? Desde celebrar la diversidad, que es lo que creo que todavía no se termina de entender, ¿no? Pues podemos celebrar que somos diversas, podemos celebrar que amamos a quien amamos, o nos identificamos como nos identificamos, y lo hemos hecho con orgullo, mostrándonos tal cual somos, ¿no? Y eso creo que la serie sí que lo refleja muy bien. Luego es cierto que, bueno, como bien decía también Desiree al principio, que pues por razones técnicas, económicas o por las que sean, la serie no pudo ser grabada en Fuerteventura, ¿no? Creemos que, bueno, que igual la historia se viviría de una forma diferente si se sacaran imagen de lo que todavía fue, de lo que fue la colonia penitenciaria agrícola. Creo que por eso también ha recibido muchas críticas, y luego, pues bueno, yo creo que sí que representa muy bien eso de los trabajos forzados, teniendo en cuenta siempre, que no se nos olvide, la ficción, ¿no? Y que hay que meter ese tema del drama, ¿no? Y de lo que el cine conlleva, pues para que luego sea atractiva para las personas que ven, ¿no? la serie. Pero ha puesto Tefía en el mundo. O sea, para nosotros es una maravilla que exista esa serie. No es tanto qué nos parece la serie, sino a mí no me preocupa que haya una serie como esa, o que haya 40 comentaristas y opinólogos sobre Tefía. Lo que me preocupa es que no haya un estudio serio y documentado, y donde se haya invertido el esfuerzo y el dinero suficiente con el que se pueda contrastar la realidad de la memoria. Como bien decías, es lo que persigue la ley, ¿no? Sí, de hecho, la Ley de Memoria Democrática está para eso, es decir, está precisamente para recuperar y dignificar a todas las partes que se vieron involucradas pues, en la guerra, los previos, los posteriores y demás. Entonces, y para que no se olvide, porque claro, pensemos que tenemos una juventud en este momento en el mundo negacionista, pero negacionista del Holocausto. Sí, es terrible. O sea, es terrible, y frente a eso, a lo que Altijay aspira es a que la historia no se repita, pero porque se conoce. No por el desconocimiento, porque es que es alarmante lo que uno escucha a jóvenes de 14 y 15 años, porque se lo oyeron en TikTok. Fíjate que esa es otra pregunta a la que yo quería llegar, porque, bueno, Mares de Jable es un proyecto que está dedicado a la cultura en torno a Fuerteventura, pero en verdad estamos más conectados con el mundo de lo que parece, y lo que pasa aquí se reproduce en otros sitios con el turismo, con la masificación, con muchísimos aspectos, y al revés, y lo que pasa en el mundo repercute aquí. Pero por centrarnos en este asunto que estaba comentando, claro, la cultura hoy en día en las redes sociales se habla mucho de ella con ese nombrete que se le ha puesto de la batalla cultural, ¿no? Y en el cual, pues, precisamente el colectivo LGTBIQ+ es uno de los señalados. Antes comentaba Alba, que celebran, por supuesto, que van a ponerse a llorar todos los días. Entonces, y se les acusa precisamente pues, de eso, de intentar impregnar de ideología a la sociedad. Eso es lo que se les dice, ¿no? Desde, digamos, el bando contrario de esa batalla cultural. Entonces,
La pregunta es para las dos. ¿En qué momento nos encontramos? Y sobre todo también, pues, ¿cuáles son los argumentos o el posicionamiento de ustedes ante estas críticas? ¿Les hacen caso o intentan también entrar en esa batalla o simplemente las ignoran? A ver, existe toda una política, lo que ahora se denomina como anti-woke, es decir, en todo el mundo. No es nuevo, estar aumentando, ¿cómo no nos va a preocupar? Estamos totalmente cara al frente y un pie delante. Quiero decirte, el número de delitos de odio en este país, no hay más que ver las estadísticas, que de eso sí hay estadísticas, el aumento pero se han triplicado. La violencia contra la comunidad LGTBI, los insultos, las humillaciones en las redes sociales están a la orden del día. Empieza a haber miedo. Me gustaría saber si eso es un fenómeno que ustedes también observan en la sociedad, porque es verdad que no lo sé, porque evidentemente hay más delitos de odio. ¿Será porque también la gente mira los delitos de odio? Quiero decir, si tú pones un fiscal anticorrupción, aquí salen casos de corrupción porque el fiscal se dedica a eso. No digo que no los haya, pero por eso preguntarles a ustedes que también están en ese apartado educativo, que es otro de los apartados que se les critica, ¿cómo lo ven en la juventud y en la sociedad en general? Uh-huh. ¿Hasta qué punto pues sienten ese odio y un rechazo en creciendo, que es algo que me sorprende muchísimo y me apena, la verdad? Sí, bueno, nos apena a todas. Me encantaría decirte lo contrario, pero sí que sigue existiendo, que es real, ¿no?, el crecimiento del odio hacia las personas de la comunidad LGTBIQ+, y sobre todo en esa parte de la población más joven, ¿no?, que se apodera, como bien dices, están muy presentes en las redes sociales. Las redes sociales, siempre decimos lo mismo desde las personas del colectivo, se han convertido, por un lado, en algo súper positivo, porque nos han servido como una herramienta que nos ha permitido visibilizarnos, darnos voz, encontrar referentes, porque yo recuerdo cuando yo era pequeña, yo no tenía una referente trans, por ejemplo. Ahora, gracias a las redes sociales, pues muchas personas pues pueden conocer a personas como Marina Sanz, Carla Antonelli, pues referentes, ¿no?, a lo largo de Manolita Chen, personas que han estado en la lucha del movimiento LGTBI, Pedro Cerolo, etcétera, etcétera, que antes desconocíamos, ¿no? Pero también han jugado un papel muy complicado, que es pues toda la información falsa, las fake news que se emiten sobre nosotras a diario, y todo el odio constante, ¿no? Pues al final la difusión es mucho más rápida que por otros medios, se crean perfiles falsos, por tanto, conocer a quien emite un comentario negativo hacia una persona por ser lesbiana, gay, trans, bi, asexual, lo que sea, pues es mucho más difícil de demostrar. Y luego sí se nota, es muy palpable ese odio, y pues en las calles, ¿no? Sufrimos agresiones físicas, verbales, ambientales, ¿no? Pues tenemos por la isla muchísimos bancos o elementos urbanos pintados con la bandera LGTBI, y a los 2-3 días tener que volver a ir a pintarlos fuera gays de nuestra isla, muerta a los maricones. O sea, eso también es una forma de generar violencia y de generar odio hacia las personas que estamos en el colectivo LGTBI. Pues no podemos negar que ha habido un avance en derechos, que nos hemos posicionado de una forma diferente, que hemos conseguido conseguir pues una ley de matrimonio igualitario, que hemos conseguido que se nos reconozcan a nuestras familias, que hemos conseguido una ley de identidad de género que no nos patologiza a las personas transexuales, pero queda mucho camino por recorrer y estamos dando un paso atrás en cuanto al odio, ¿no? Volvemos a sentir ese miedo muchas veces, y depende de qué espacios. Yo misma, ahora te hablo desde una experiencia personal, pues me tengo que cambiar igual de acera, o depende de qué local estoy, y te estoy hablando de Fuerteventura. Si veo que me voy a sentir vulnerada, por ejemplo, a ir al baño, le pido a una amiga, oye, acompáñame, porque no es la primera vez. Por ejemplo, hace un par de años sufrí una agresión a la salida de un baño en un bar muy conocido aquí en Puerto del Rosario, una agresión verbal. Por suerte no llegó a nada más, ¿no? Pero bueno, ya me genera ese miedo y esa inseguridad. ¿Por tu condición? Sí, por mi identidad. Se cuestionaba que yo no estaba accediendo al baño que me correspondía, ¿no? Entonces una persona me increpa públicamente, me humilla, y yo no tengo por qué pasar eso, ni yo ni ninguna persona, ¿no? Y luego, pues bueno, vemos a los chavalitos por ahí, que vemos que yo me alegro muchísimo de ver a los chicos, a las chicas de la mano por ese
centro comercial, por esa avenida, en esa playa chica, pero son objeto de violencia, porque por detrás hay un grupo mayoritario que se ríe, que comenta, que a lo mejor directamente no va y les pega, pero sí que les hace sentir mal y se tienen que ir. Oye, pues igual que tú estás con tu pibita en la playa dándote morreo, pues puede estar esta pareja de chicas. Empieza a pasar, vamos a ciudades como Madrid y cuando sales del entorno de Chueca, esto ya nos empieza a pasar a todos. Yo antes volvía de la manifestación del orgullo, volvía a casa en Cascorro andando con mis chapas, con mis colores. Yo ahora, desde que atravieso Tirso de Molina, yo me quito algunas cosas porque te expones a cruzarte con 4 vándalos. Es decir, pero es que es un mensaje que se está mandando internacionalmente. Hay países en Europa donde hace un mes han prohibido el orgullo. Sí, la verdad que la sociedad se está yendo un poquito también hacia... Tienes al presidente de Estados Unidos, a las pocas diputadas que hay trans, prohibiéndoles dentro del Capitolio mear en el baño de señoras. Y tienen que estar saliendo del edificio. No te digo la preocupación que nos da de partidos en este país que hablan abiertamente de que si llegan a gobernar hay determinadas leyes que las van a derogar. Claro, eso lo escuchamos también casi, yo creo que también de boquilla, ¿no? Porque al final, fíjate, desde el matrimonio homosexual hasta el divorcio, además, siempre ha habido un sector reaccionario, es que no quiero decir ni derecha, siempre hay una reacción a todo. Y después ya ves que hay diputados de todos los colores que se casan y de todas las orientaciones. Sí, pero cuidado. Entonces, porque... volver atrás yo creo que es más una cuestión de discurso, pero bueno, eso ya, es una... pero cuidado, porque eso de pensábamos todas del aborto, ¿verdad? Y no fue discurso, se ha derogado. Se ha derogado el aborto en muchos estados, en Estados Unidos, donde venía aprobado más de 15 años. Quiero decir, ya sabemos que es una realidad, que ya no es esto de... Porque mucha gente... pero eso no va a ocurrir. Yo me refería, es lo que escucha. yo me refería en España, que yo creo que es más de tal. Pero es verdad que es cierto que hay una regresión de derechos, no puedo negarlo. Quiero decir, y en las comunidades donde está gobernando ya Vox hay que hablarlo abiertamente. Los derechos, porque los derechos los pierdes de un montón de maneras. ¿Sabes? Yo puedo decir mañana voy a dejar de apostar por las políticas públicas LGTBI, por ejemplo, Altijay, que puede estar desarrollando toda una serie de políticas públicas LGTBI en pro de la igualdad, acudiendo a los colegios para hablar de diversidad, haciendo muchas de sus actividades. Hay una forma muy fácil. Te quitan la financiación. Esto ya lo están sufriendo nuestras asociaciones compañeras en aquellas partes del territorio donde ya, desde Baleares a donde ya no se es muy pro. Y nosotros lo sabemos, lo tenemos muy claro. Yo, por lo menos, con los años que tengo, ya no me vengo a engaño. El fascismo no descansa. Le puedes poner la careta que quieras. Ahora, no descansa nunca. Y una vez toca poder, yo tengo claro quiénes son sus víctimas mediatas. Las mujeres y la comunidad LGTBI. Yo creo que también esa sensación, ¿no? Es decir, si quieren les cuento mi percepción en la calle y es de los dos lados. Es decir, por un lado veo a jóvenes que en mi generación no se liberaban como se liberan ahora. Y me gusta mucho. Y chicos y chicas que son líderes en su clase, en sus equipos deportivos, y son transexuales o son gays o son lesbianas y lideran a su clase porque tienen esa personalidad y son capaces de salir adelante. Pero al mismo tiempo veo también dentro de la misma juventud discursos xenófobos que en mi vida se me había ocurrido, que mi generación nunca tuvo jamás. Entonces, mi reflexión va porque quizás la reacción al poder o a lo que es mainstream hoy en día, es decir, se rebelan contra el gobierno que es progresista. Es que no se me ocurre otra cosa, ¿no? O también la idea de ser moderna y ser antisistema a mí me preocupa mucho últimamente, ¿no? ¿Creen que es algo así? Porque no, a ver, por ejemplo, por un lado, yo confío plenamente, por ejemplo, Ibea Cepa muestra un botón, nuestra actual presidenta, o sea, Altijay,
tiene hoy una presidenta, una chica trans. ¿De qué edad? ¿Qué edad tiene nuestra queridísima Carla? 21 añitos cumplió ayer. Es decir, una persona que con 21 años, o sea, tiene la dignidad, la valentía personal, pero además tiene otra cosa, porque hay algo que yo creo que sí que hay algo que se pierde en esta reflexión que estamos haciendo y tiene que ver con lo comunitario. Es decir, estamos también en una época muy individualista, ¿sabes? Donde lo comunitario, es decir, sentirnos comunidad y unirnos frente a algo, porque eso es creer en lo comunitario. Yo soy de una generación totalmente comunitaria. Todo lo que queríamos hacer nos teníamos que unir, organizar. Ahora es la época de lo individual, ¿no? El activista hace activismo desde su podcast personal. Pero yo confío 100% en una comunidad de jóvenes LGTBI que han crecido en igualdad. Y fíjate, también confío plenamente en recordar que en una época Rajoy nos denominó la gente de bien. Aquella gente llamó gente de bien a la gente que se iba a manifestar en contra del matrimonio, ¿no? Pues es que yo confío plenamente, a lo mejor soy una loca vieja lesbiana, ¿sabes? Pero confío plenamente en que la gente de bien, cuando se toquen derechos básicos, porque al final estamos hablando de la igualdad, yo no creo que la gente joven pueda pensar que te tocan a ti, pero a mí no me va a afectar. Yo creo que la gente lo que tiene que pensar es que cuando me tocan a mí, mañana pueden tocar a ti. Es decir, recordar cómo ocurrió el Holocausto. Hitler no llegó con un golpe de Estado, llegó ganando unas elecciones. Yo lo que cada día, y lo digo abiertamente, me cuestiono es en qué medida todos los partidos creo que deberían demostrar su respeto a una serie de valores básicos, de respeto a los derechos humanos, que no tienen nada que ver con ser de izquierda, ser de derecha, estar a favor de una política u otra. Creo que vivimos un momento de poca generosidad y de mucha polarización. Y Altijay va a seguir remando en el sentido contrario. No vamos a caer en la provocación, no vamos a ganar al insulto. Yo creo que el movimiento LGTBI puede presumir, Alba hablaba de antes, de lo que nos ha permitido resistir. Y es en ese otro mundo posible que siempre estuvo en mi cabeza. Yo cuando me hice activista, no hice pensando que iba a cambiar el mundo. Quería un mundo mejor para mí. Para mí, en mi vida todos los días. Que creo que lo mejor que me ha pasado en la vida es sentirme parte de una comunidad que sé que no voy a estar sola nunca. Esos son mis sueños. Lo que si a lo mejor mañana soy encarcelada en Tefía, soñaré por la noche. Pues claro que soñaré con una playa estupenda, rodeada de amigas bollo, donde me canto todos mis hits. Claro que es lo que soñaré. ¿Cómo te soñarías tú? ¿Sabes? Yo me soñaría feliz y libre. Claro. Sí, desde luego yo también sueño en un mundo más libre, más feliz para todos, ¿no? Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro. No sé si, Alba, querías un poco, porque veníamos con la memoria y que la hemos tocado. Es verdad que a mí me interesa también y les tiro porque a mí me interesa también la actualidad y creo que el debate es importante conocer todas las posturas. No sé si se nos queda algo por el camino, Alba. No, yo creo que bueno, que hemos tenido una conversación bastante agradable donde hemos sacado, ¿no?, a la luz pues muchos temas que están ahí, que son cuestión de la actualidad, y sobre todo pues hemos atravesado también pues nuestras propias intersecciones, ¿no?, y nuestros propios pensamientos que nos llevan siempre a ese espacio, a Tefía, y a esa recuperación de la memoria y dignificar, ¿no?, a todas aquellas personas, porque todas creo que coincidimos en que un pueblo que no conoce su historia pues está condenado a volver a repetirla, y eso es lo que no queremos que vuelva a suceder ni en Fuerteventura, ni en España, ni en ningún país del mundo, ¿no? Siempre caminando hacia adelante y siempre en pro a los derechos y no al contrario. Me quedo con ese mensaje. Muchas gracias, Alba. Muchas gracias a ti. Y animar a visitar Tefía, que no dejemos de pensar que es un proyecto que ya está abierto. Tefía ya es un espacio visitable. Se puede visitar, creo recordar, de lunes a jueves
El horario, Alba... ¿De 9 a 12? De 9 a 12 de la mañana, es decir, Tefía ya es un espacio visitable. Animar a todo el mundo que a lo largo de este verano o este invierno visite Tefía, a que no deje de visitar el pequeño espacio museístico que hoy ya hay y que desde luego aspiramos a que crezca muchísimo más. Hay que dar esa invitación a la cual nos sumamos. Muchísimas gracias, Desiree. Da un gusto escucharte y no hay manera de cortarte. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes también por estar ahí. Por supuesto, no podemos desde Mares Dejables sino apoyar y sumarnos a todo lo que sea aportar a la investigación y al conocimiento en todas sus facetas, y más si tiene que ver con la memoria y la cultura de Fuerteventura, como es el caso de hoy. Muchas gracias por estar ahí y nos veremos en un próximo episodio.